Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Una invitación a crear postales sonoras. Buenos días, yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y qué placer que nos acompañen aquí en Ciudad Viva. Yo colaboro todos los miércoles con Edgar Morales el Castor y vamos a pasear aquí por la Ciudad de México. En Ciudad Viva tratamos de hablar de anécdotas, historias, leyendas y tradiciones de las diferentes plazas y edificios de la Ciudad de México. En esta ocasión, ¿qué te parece que vamos a recorrer la Plaza de Santo Domingo y sus alrededores? Allá en el centro histórico de la Ciudad de México existen dos grandes plazas, el Zócalo capitalino y después la Plaza de Santo Domingo. Santo Domingo es uno de esos lugares que todos recordamos. Es un lugar muy famoso, sobre todo porque la gente va allá a hacer las invitaciones para las bodas, para los 15 años, para los bautizos. También los estudiantes van por allá a hacer sus tesis. Ustedes recordarán que en algún momento dado también se escribían cartas en ese espacio. ¿Y cuántos enamorados lograron conquistar a sus novias con estas cartas que también algunos otros se las leían? Pues sí, allá la Plaza de Santo Domingo se ubica en República de Brasil y Belisario Domínguez. Es un espacio que está igualito como tú lo puedes observar en grabados del siglo XVIII. No ha cambiado nada, es un lugar bastante interesante. La Plaza de Santo Domingo recibe este nombre por el templo de los dominicos que estuvieron a cargo de la Inquisición, y vamos a ir hablando de lugares bien interesantes en este espacio como el Museo de la Medicina Mexicana y también de otros personajes como Don Diego Rivera, que hizo más de 3,000 metros cuadrados de murales al interior de la antigua aduana. También platicaremos de otros museos como el Museo de la Luz, el Museo de las Constituciones y el antiguo Colegio de San Ildefonso. Hay mucho que visitar alrededor de la Plaza de Santo Domingo y empezaremos hablando de que este lugar fue en el siglo XVII un punto de reunión de diferentes personajes, pero sobre todo hacia el siglo XVIII y XIX recibe más importancia. ¿Por qué? Porque en este lugar se estableció la Inquisición. Inquisición. El término Inquisición o Santa Inquisición hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía, mayoritariamente en el seno de la Iglesia Católica. La herejía en la era medieval muchas veces se castigaba con la pena de muerte, y de esta derivan todas las demás. Alrededor de la Inquisición hay muchas historias negras y otras tantas que vale la pena mencionar, pero empecemos hablando primero de los dominicos. Cuando llegamos a la Plaza de Santo Domingo, lo primero que nos recibe es esta magnífica iglesia de Santo Domingo. La iglesia de Santo Domingo de Guzmán tiene su fiesta el 15 de agosto. Los dominicos son una orden que se conoce como la Orden de los Predicadores y se llama así porque Santo Domingo de Guzmán se dedicó a predicar el evangelio a diferentes personas de su época. La leyenda cuenta que Santa Juana de Asa, la madre de Domingo de Guzmán, soñó cuando estaba embarazada que daba a luz un pequeño cachorro que salía de su vientre y que traía en el hocico una tea ardiente, y con esta tea ardiente encendía el mundo. Esto después, cuando va con su confesor y le platica, él le interpreta que va a tener un hijo y este hijo va a precisamente incendiar con su palabra a toda la tierra al evangelizarla. Santo Domingo va a crear la Orden de los Predicadores y ellos tienen una devoción especial a la Virgen del Rosario. Por eso cuando tú visitas iglesias allá la de Santo Domingo en Oaxaca, no te puedes perder la capilla dedicada a la Virgen del Rosario. La leyenda dice que la Virgen del Rosario le entregó este hermoso sacramental a Santo Domingo de Guzmán y le mostró cómo debería de rezarlo, además de que va a entregar ciertos beneficios a aquellas personas que lo recen todos los días. Por eso, la mayor parte de las iglesias dominicas tienen una capilla dedicada a esta Virgen. Lamentablemente, aquí en la Ciudad de México desapareció
apareció la Capilla del Rosario. Sí, fue en la época de la Reforma en la que se abre la calle de Leandro Valle del lado izquierdo del templo, la que se lleva completita toda la capilla y solo nos queda el recuerdo de esa magnífica iglesia dominica, de esa magnífica capilla dedicada a la Virgen del Rosario. El templo de Santo Domingo fue obra de Pedro de Arrieta. ¿Pero quién fue Pedro de Arrieta? Pedro de Arrieta fue uno de los principales arquitectos del siglo XVIII, iniciando la primera etapa del barroco en México. Su obra se destaca por la enorme capacidad de trabajo, el uso de materiales típicos de la cuenca del Anáhuac como el tezontle. A pesar de seguir un estilo, Arrieta supo darle su sello personal con la influencia del arte aborigen. Usó elementos arquitectónicos indígenas sutilmente mezclados en el contexto de sus diseños. Trabajó principalmente en iglesias y conventos como la Basílica de Guadalupe, la Iglesia de Profesa, el Convento de Corpus, el cimborrio de la Iglesia de San Miguel y la escalera del Convento de San Francisco, así como también el Palacio de la Inquisición, actualmente Escuela de Medicina. Pedro de Arrieta falleció en la Ciudad de México el 15 de diciembre de 1738 y fue sepultado en la Capilla de la Soledad de la Catedral de México. Muy famoso por haber construido la Basílica de Guadalupe, la antigua, y también el Palacio de la Inquisición, además de el Templo de la Profesa. Este señor Pedro de Arrieta tuvo varias innovaciones y sobre todo las va a manifestar allá en el Palacio de la Inquisición. Continuando y hablando de este lugar, el Templo de Santo Domingo, cuando lo vemos de frente, lo primerito que nos recibe es un alto relieve de Santo Domingo de Guzmán, que está haciendo un patrocinio sobre todos sus feligreses. Cuando tú entras al templo, lo que destaca en el coro alto es una imagen de una virgen lactante. Es uno de los secretos de Santo Domingo. Muy pocas veces se plasma a la Virgen María como lactante, dando pecho a su hijo. Y el templo de Santo Domingo tiene una imagen de esta virgen. Cuando entras también vas a ver cerca de 14 capillas. Es bastante amplio este templo. Y se va iluminando poco a poco como vas caminando hacia el altar mayor. Hay una imagen que tiene una devoción muy especial en este templo y es el Señor del Rebozo. Dice la leyenda que allá en el templo de Santa Catalina de Siena había unas monjas y había una en especial que le tenía mucha devoción a un Cristo que todos los días le iba a hacer oración. En la noche en la que muere esta monja, un hombre toca a su celda y cuando ella abre ve precisamente la imagen de este Cristo pero desnudo que la va a visitar. Ella lo protege con su rebozo y muere esa noche. Al otro día, cuando despiertan las monjas y van a hacer la oración de las 6 de la mañana, observan que la imagen de este Cristo Nazareno tiene en los hombros un rebozo. Por eso dicen que él fue a hacerle, la última voluntad de esta monja fue ver la imagen de este Cristo y se le apareció en cuerpo en su celda. Así que la gente le pide milagros entregándole diferentes rebozos. Cuando tú visitas esta capilla, la fiesta es el 1 de marzo. Tienes que conocerla y la gente le entrega diferentes rebozos de colores, unos magníficos con unos diseños increíbles. Originalmente la gente le dejaba pequeños listones de colores como a San Charbel porque era lo que les permitían dejar, pero actualmente ya la iglesia les permite dejar grandes rebozos que se mantienen en exhibición durante un tiempo. La imagen sale del lugar el 1 de marzo y también en la Semana Santa, así que tienes que visitarla. Eso sí, esta iglesia de Santo Domingo tiene un montón de cosas que regalarnos. Por ejemplo, el altar mayor es obra de don Manuel Tolsá. Además de este altar mayor de estilo neoclásico, don Manuel Tolsá también terminó la Catedral Metropolitana e hizo el caballito. Era un señor que tenía muchas cosas que hacer y siempre se daba tiempo para hacerlas. Después, cabe destacar a los costados los altares barrocos, esos altares dedicados a la Virgen de la Covadonga. Son increíbles. Cuando estás de frente al templo, lo que vas a observar al subir la mirada van a ser las tribunas, esas tribunas monumentales en donde los patrocinadores podían escuchar misa. Así que evocas un México del siglo XVIII en donde se celebraban misas con todo lujo y en donde existía el silencio total. Y tal vez te puedas imaginar estar ahí en esas tribunas monumentales, escuchando misa y escuchando el coro. En algún momento a mí me tocó visitar ese templo y que existiera gente ahí en el coro cantando. Era magnífico, realmente la acústica de este espacio es maravillosa. Tienes que visitar este templo de Santo Domingo en la plaza que lleva este nombre. Esta plaza cambió de nombre el siglo pasado. En 1929 le pusieron Plaza
Plaza 23 de Mayo. ¿Pero por qué Plaza 23 de Mayo? Por la autonomía de la universidad. Sin embargo, cuando tú le preguntas a una persona, oiga, la Plaza 23 de Mayo, generalmente nadie va a saber en dónde está, aunque se encuentra ahí precisamente parado. Y es que le ha ganado el nombre de Santo Domingo a este lugar. Los dominicos, además de ser predicadores, tuvieron la consigna de ser los inquisidores aquí en la Ciudad de México. Y por eso, hacia 1571, fundan la Inquisición. La Inquisición sí existió en México. En México tuvimos Inquisición y tuvimos inclusive autos de fe. Estos autos de fe tan importantes y que salen en muchas películas que llegamos a ver ahí muy de Hollywood, en las que se convoca a la gente. Y entonces, sí, en realidad sí hubo varios autos de fe aquí en México. Y los quemaderos de la Inquisición estaban allá, en la zona de la Alameda Central. Cuando tú andas por la Alameda Central caminando ahí por la calle de Luis Mora, te encuentras con un pequeño espacio que se llama Laboratorio de Arte Alameda. Fue en su momento la Pinacoteca Virreinal. Pinacoteca es una galería o un museo de pintura. El término procede del vocablo latino pinacoteca, aunque tiene su origen etimológico más lejano en la lengua griega. La pinacoteca, por lo tanto, es un espacio destinado a la exposición de obras artísticas de carácter pictórico. También puede incluir otro tipo de obras, como esculturas, aunque la mayor parte de la colección debe corresponder a las pinturas. Un ejemplo de ello es la que tenemos en México, la llamada Pinacoteca Virreinal, que fue iglesia y parte del convento de San Diego. La Pinacoteca Virreinal era increíble, todavía me tocó verla hace 20 años. Y en ese espacio había muchas imágenes maravillosas que cambiaron de lugar y se las llevaron allá, a la zona del Museo Nacional de Arte. Pero la Pinacoteca Virreinal tenía una historia detrás de ellos, puesto que al frente estaban los quemaderos de la Inquisición. Y vamos a seguir hablando de todo esto que hay alrededor de la zona, de los museos interesantes y de varias historias y leyendas que andan ahí alrededor de la Plaza de Santo Domingo. Continúa escuchándonos y regresamos en un momento. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Pues ya estamos de regreso aquí en Radio 1000 en Ciudad Viva, conociendo algunas historias y leyendas alrededor de la Plaza de Santo Domingo. Y sí, alrededor del Templo de Santo Domingo hay una leyenda ahí obscura que cuenta Luis González Obregón. Luis González Obregón, historiador mexicano, fundó en 1885 con algunos de sus discípulos el Liceo Mexicano Científico y Literario. Se dio a conocer con sus artículos semanales en El Nacional, que versaban sobre el pasado anecdótico de la Ciudad de México y que en 1891 se reunieron en su libro México Viejo. Esta obra, junto a Las Calles de México, en la cual se pueden leer La Mujer Errada y La Mulata de Córdoba, le dieron fama. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Historia y publicó numerosos artículos de divulgación histórica, la mayor parte de ellos recogidos en sus libros. Reunió además una valiosa biblioteca que vendió en vida. Sus obras, escritas en un enorme estilo ameno, consiguieron popularizar en su país el interés por la historia y tratan principalmente del periodo colonial. Entre ellas destacan La vida en México en 1810 y Los precursores de la independencia en el siglo XVI. Sucede que había un sacerdote que tenía un compadre muy amigo suyo que era herrero. El sacerdote vivía en Amaciato con una mujer. El herrero de vez en vez siempre le decía, oiga compadre, eso está muy mal lo que hace. Y el sacerdote siempre decía, yo sé lo que hago. En una madrugada tocan a la puerta de este herrero dos indios que llevan a una mula. Y el señor, muy enojado, este herrero, dice, ¿qué pasa? ¿Por qué me despiertan de madrugada? Los indios le dicen, el señor sacerdote ha dicho que por favor le ponga las herraduras a esta mula, porque a la mañana siguiente muy temprano tiene que ir a la Villa de Guadalupe. Pues entre refunfuños y demás, el herrero inicia la labor, le coloca las herraduras y al día siguiente va a visitar a su compadre a las 12 del día y todavía lo encuentra dormido. Y entonces le dice, ¿qué pasó compadre? ¿Por qué no se fue a la Villa de Guadalupe? Si me despertó en la madrugada. Y el compadre, el sacerdote, le comenta, no, yo no mandé a nadie, ¿cómo crees? Bueno, vamos a decirle a la mujer que nos haga de desayunar. Y cuando
Cuando se dirigen para ver a su esposa, la encuentran en la cama y que no se podía levantar. El sacerdote levanta las sábanas y ve que en las palmas de las manos tiene clavadas las herraduras que había colocado este herrero la noche anterior. Así que fue un castigo para el sacerdote por andar haciendo cosas que no debe. A esa calle se le llamó la calle de la mujer errada y estaba a un costado del templo de Santo Domingo. En esta plaza también te vas a encontrar lo primero, el Palacio de la Inquisición. El Palacio de la Inquisición, obra de Pedro de Arrieta, solo se tardó 4 años en construirse y abarcaba toda la manzana. Alrededor de la Inquisición hay tantas leyendas. Decían que en la época virreinal funcionó más como una policía secreta que como un medio para poder controlar a los que no creían en la religión católica, puesto que una vez que una persona llegaba ahí, ya no salía jamás. Película El Santo Oficio, de 1973. Director Arturo Ripstein. ¿Sabe o presume la causa de su prisión? No sé. Algún infundio. Algún enemigo me levantó falso testimonio para hacerme mal. En el Santo Oficio no se acostumbra a prender persona alguna sin bastante información de haber hecho o dicho, visto hacer o decir a otras personas presentes, ausentes o difuntas alguna cosa que eso parece ser contra la Santa Fe Católica, ley evangélica que predica y enseña la Santa Madre Iglesia de Roma, ya sea de la ley vieja de Moisés y de los judíos, ritos y ceremonias de ella, o de las sectas de Mahoma y Lutero. Y puesto que está presa, debe haber contra usted información de culpa. Así pues, por amor de Dios, se la amonesta para que diga la verdad y descargue su conciencia. De este modo, el Santo Oficio usará con usted la misericordia que acostumbra. Pues bien, atentos a los indicios y sospechas que resultan de este proceso, fallamos que debemos condenar y condenamos a doña Francisca de Carvajal a que sea puesta en cuestión de tormento. Aunque hay algunas excepciones. La Güera Rodríguez, por ejemplo. La Güera Rodríguez sale porque conocía a santo y seña de obispos, arzobispos e inquisidores. También sale de ahí Simón Pereins. Simón Pereins es un pintor que hizo una magnífica pintura de la Virgen del Perdón. Dice la historia que Simón Pereins era judío y en alguna ocasión le preguntaron: oiga, ¿y usted qué opina del amaciato? Y él dijo: pues está bien mientras la gente se quiera. Uy, esto llegó a manos de la Inquisición y le dijeron: usted anda apoyando el amaciato y esto no está bien, váyase a la Inquisición. Y allá lo dejaron. Muy triste, Simón Pereins pide pintura y demás y dibuja en la puerta de su celda una virgen hermosa, la Virgen del Perdón, que le daría el perdón para salir de la Inquisición, y la Virgen se coloca en un altar allá en la Catedral Metropolitana que se llama el Altar del Perdón, detrás de la Puerta del Perdón. Bueno, es que esta capilla allá en el altar, en la Capilla Metropolitana, es muy importante. Tan es importante que solamente se abre una vez cuando hay año jubilar, por ejemplo, cuando viene el Papa, cuando cambian los arzobispos, y dicen que esa puerta del perdón te da ciertas indulgencias cuando entras por ella, así que cuando la vean abierta les recomiendo que pasen por ella las veces necesarias. Y también otro de los personajes muy famosos por ahí que salieron de la Inquisición, que esta es más una leyenda, es la mulata de Córdoba. Leyenda La Mulata de Córdoba, de Luis González Obregón. En Veracruz hace mucho, en Córdoba se relata, apareció cierto día una famosa mulata. Era una mujer extraña, siempre joven y atractiva, y aunque la llamaban bruja, más bien parecía una diva. ¡Qué damisela tan linda! ¡Pero qué guapa doncella! Decían los hombres al verla, porque sin duda era bella. Y aunque parezca de cuento o de historia de ficción, sí existió en aquellos tiempos, lo dijo la Inquisición. Decían que era peligrosa. Tiene pacto con el diablo. Es una horrible hechicera y créanme, sé de lo que hablo. Aparece de repente en 2 sitios a la vez. Sé que suena a cuentos chinos y que tal vez no me crees. Pero muchos la invocaban para remediar sus males, pues sus poderes y magias eran tantos y eran tales que aliviaban los dolores del cuerpo y del corazón. Si no me crees, solo escucha. Verás que tengo razón. Con sus brebajes y polvos, advertiría el Santo Oficio, terminaremos muy pronto. La llevaremos a juicio. Acaben con la hechicera, decía incluso el carcelero. Sería sin duda, tramaban, víctima del quemadero. Después de mucho aprendieron a la mujer pitonisa. La muchacha, sin embargo, iba muerta de la risa. Entró sin decir palabra a su celda en la prisión y empezó a hacer un dibujo con un trozo de carbón. «Mulata», dijo curioso el incauto centinela, ¿dibujas acaso un barco bajo la luz de esa vela? La mujer en su aposento, húmedo, apestoso y frío, le preguntó al carcelero: ¿qué le falta a este navío?
El hombre con gran sarcasmo dijo: Solo navegar. Pues nada le falta, dijo, y se fue surcando el mar. Se desvaneció de pronto justo frente a su nariz. No es posible, no es posible, gritaba el pobre infeliz. ¿Qué pasó con la mulata? ¿Será esta leyenda cierta? Otras tantas leyendas se cuentan alrededor del palacio, como todo lo que no se ha de escuchar en la noche. Este palacio de la Inquisición funcionó después como la escuela de medicina y sería en el segundo nivel en donde Manuel Acuña se suicidaría con 2 dracmas de cianuro. Manuel Acuña fue un gran poeta que escribió un verso que se llama Nocturno a Rosario. Poema Nocturno a Rosario, de Manuel Acuña. Pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, que es mucho lo que sufro y mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto, y al grito que te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir, que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que están mis noches negras, tan negras y sombrías, que ya no sé ni en dónde se alzaba el porvenir. Es una belleza, de verdad uno termina enamorado de Rosario cuando lo lee, y él pudo haber hecho más obra, pero lo que dejó fue bastante bueno, y fue ahí en la Inquisición en donde se suicida. Después del Palacio de la Inquisición también tiene otros personajes importantes que estuvieron en este espacio, como don José María Morelos y Pavón. Fue en este lugar en el que le quitan el grado sacerdotal y de aquí sale hacia Ecatepec de Morelos para ser fusilado. Este espacio también tenía además las cárceles perpetuas. Por eso allá a la calle ahora de República de Argentina originalmente se le conocía como la calle de la Perpetua, y no era precisamente por la veladora perpetua, era porque allá al fondo estaban las cárceles de la Perpetua, el espacio en el que llegaban la gente condenada por la Inquisición y ya no saldrían nunca. Eran lugares muy húmedos. Actualmente están un poco abandonados esos espacios, todavía se conservan, pero necesitan mucha restauración. Al interior de este Palacio de la Inquisición, lo increíble cuando entras son los arcos, son impresionantes. Pedro de Arrieta fue tan inteligente que quiso aprovechar al máximo el espacio con el que contaba y colocó en 4 esquinas arcos volados. Parece cuando entras que los arcos no tienen columna que los sostenga. Es una belleza, tienes que visitarlo. Y además, al interior de este palacio, cuando ya se convierte en escuela de medicina, se ubicaron el Museo de la Medicina Mexicana, que es bastante buena, por cierto, en cuanto a herbolario y demás descubrimientos que ellos hicieron, porque allá en la época prehispánica ya se hacían diferentes incisiones en los dientes, imagínense, y no había caries. Entonces hay muchos adelantos que ellos descubrieron en cuanto a herbolaria en la gente de México prehispánico y se los da a conocer a los españoles. Después se va a aplicar ya para uso medicinal en la época actual. Eso lo puedes visitar ahí en el Museo de la Medicina Mexicana dentro del Palacio de la Inquisición. Uy, pero tienen una exposición que sí te va a causar escozor. Sucede que hacia el siglo XVIII no había muchas fotografías y no se podía documentar las enfermedades de la piel, así que los médicos mandaban a hacer ceras a Europa en la que se representaban partes del cuerpo con diferentes enfermedades de la piel para mostrar a los estudiantes los síntomas de esas enfermedades. Por eso les comentaba, cuando sales de la sala sales con comezón, porque te muestra de diferentes manifestaciones en la piel que tienen las enfermedades. Cuando sales ahí por el Palacio de la Inquisición y
continúas tu recorrido, vas a poder llegar y observar una gran plaza en la que nos recibe la corregidora, la estatua de la corregidora. Esta estatua es bastante hermosa. Originalmente en este espacio se colocó una cruz, era una fuente con una cruz enorme. Después se modifica y se coloca esta escultura de la corregidora de Querétaro. La corregidora había estudiado en el colegio de las Vizcaínas y fue en las Vizcaínas en donde se enamoró del corregidor. La corregidora, esta bellísima escultura, es obra de la Fundición Artística Mexicana. La Fundición Artística Mexicana estuvo a cargo de Jesús F. Contreras. Jesús F. Contreras nace el 20 de enero de 1866 en Aguascalientes. Ingresa al taller del profesor Plácido Jiménez. Estudió desde niño como aprendiz en el taller del escultor hidrocálido Miguel Noreña. A los 12 años era ya un consumado litógrafo. Viaja a la Ciudad de México en 1880. Al año siguiente, ingresa a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Obtiene el primer premio en la 21ª exposición de la Escuela Nacional de Bellas Artes y es becado a París. Aquí labora como obrero en los talleres de la fundición de bronce ornamental. Regresa a México, estableciendo la Fundación Artística Mexicana 1892, de la cual salieron 18 de las estatuas colocadas en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Contreras fue un escultor apoyado por el gobierno porfirista, el cual le permitió ciertas libertades. Fue la personalidad escultórica más brillante de esa época. Muere el 13 de julio de 1902 en la Ciudad de México. La Fundación Artística Mexicana tenía por objeto dar a conocer la obra artística de diferentes autores y hacer casi un taller en serie. El director general era don Porfirio Díaz, así que era la fábrica de todas las esculturas que requería el régimen del porfiriato para poder colocar en diferentes lugares. La mayor parte de las esculturas que vemos allá en Reforma son precisamente de la Fundación Artística Mexicana. También hay otras esculturas famosas de don Jesús F. Contreras. Cuando andas allá por la Raza, por Indios Verdes, y ves este basamento piramidal que tienen, ves del lado izquierdo en la Raza, vas a encontrar 4 altorrelieves de diferentes tlatoanis. Estos altorrelieves fueron hechos por Jesús F. Contreras, y era tan bueno este señor que ganó el premio de la Legión de Honor de Francia. Este premio lo gana por una escultura que se llama A pesar de todo, que ahora se ubica en el Museo Nacional de Arte, que durante muchos años estuvo abandonada allá en la Alameda Central, al rayo del sol, la lluvia, los ambulantes, la gente que se subía y demás, hasta que se logra que puedan resguardarla el Museo Nacional de Arte. Es uno de los mejores artistas de la época del porfiriato y murió muy joven, apenas de 35 años, porque le da cáncer. Entonces muere, pero deja un legado increíble en cuanto a obra. Después, caminando ahí enfrente de esta zona de la Fuente de la Corregidora, atrás hay un espacio que se llama el Portal de los Evangelistas y al frente el edificio de la antigua aduana. También se dice que por ahí doña Malinche tuvo una casa, la casa que tuvo con Juan Jaramillo, aunque ahora es una secundaria. Y de esto y más vamos a seguir platicando cuando regresemos aquí a Ciudad Viva. Si tú quieres conocer un poco más de nuestros recorridos, puedes consultarlos en visitasguiadasmexico.com y regresamos. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Y ya estamos de regreso aquí en Ciudad Viva, descubriendo leyendas, historias y anécdotas de las diferentes plazas, en este caso de la Plaza de Santo Domingo. ¿Y te acuerdas que te dije que allá en la plaza está el Portal de los Evangelistas? Pues sí, los evangelistas son bien famosos. ¿Quiénes son los evangelistas? Son 4 personajes que aparecen en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ellos se dedican a llevar la buena nueva. Aquí en la Ciudad de México, específicamente en esta plaza, los evangelistas son aquellos personajes que se dedican a escribir. Son escribanos que antes lo hacían primero a mano, los conocían como los huizacheros, y después ya más con el tiempo a máquina, primero con máquina esta de cinta que todavía me tocó, después máquina eléctrica y finalmente computadora. Así que este espacio es mágico para todas aquellas personas. Yo les recomiendo, vayan a escribirse ahí una carta de amor, aunque sea para que la guarden, porque tal vez esta actividad va a desaparecer. Allá en el año 2009
se hizo un documental especial sobre este portal de los evangelistas y el trabajo que tenía la gente. Y escuchar a las personas que requerían cartas, sobre todo las de amor, que son tan socorridas cuando no sabes cómo decir lo que sientes. Cuentan por ahí historias que dicen que hay algunos evangelistas que inclusive cerraron los matrimonios porque le mandaban, le respondían y demás, y podían cerrarlos. Por ahí hay una película bien famosa que se llama El ministro y yo, de Cantinflas, en el que él empieza a escribir cartas en las que habla y redacta, y así como habla él es genial, y así como habla, redacta, sería maravilloso poder leerlas. Es muy divertida, tienen que ver esa película del ministro y yo, definitivamente no se la pueden perder, porque les va a evocar a un México bellísimo, con estas tradiciones maravillosas. Película El ministro y yo, de 1976, protagonizada por Mario Moreno Cantinflas. ¿Qué más, joven? Oh, sí, que seas muy feliz en el día de tu cumpleaños. Ay. Y para despedirme, póngale, recibe todo mi cariño, Filomeno. ¿Qué se me hace que andas entrado, Filomeno? Que seas muy feliz en el día de tu onomástico, recibe todo mi amor, Filomeno. Pues, ¿por qué no le puso cumpleaños de cariño, señor? Porque esta máquina es gringa, la pasé de contrabando, de payuca, no tiene ñes ni acentos. ¿Cuál es la dirección de los CISA? Digo, del Interveta. Y bueno, hablando de este lugar, también no podemos evitar hablar de las imprentas. ¿Cómo no? Si hay un montón de imprentas en este espacio, todo lo puedes encontrar en este lugar de Santo Domingo maravilloso. Y alrededor también de esta plaza y del Palacio de la Inquisición se montaron exposiciones especiales dedicadas a instrumentos de tortura y pena capital. ¿Ustedes se acuerdan cuando estuvo esta exposición ahí en el Palacio de la Inquisición? Eso fue hace como 15 años. Y recuerdo que todos, en la primera vez que la pusieron, la colocaron en el piso superior del palacio. Entonces llegó un momento en el que el piso se colapsó por la gran cantidad de gente que existía. Por eso la pasaron a la planta baja. Realmente esta exposición de instrumentos de tortura y pena capital lo que trata de mostrar es que en el mundo se han utilizado una gran cantidad de instrumentos para lastimar a la gente, y ellos difunden el que se detenga ese tipo de uso. Hay algunos que todavía se siguen fomentando, por ejemplo, pero ese es el objetivo principal de esta exposición de instrumentos de tortura y pena capital. En voz de Alicia Carolina Cruz Elorza, coordinadora de servicios educativos del Museo de la Tortura y Pena Capital. La idea de esta exposición y estos museos surge por el señor Lorenzo Cantini, que se dedicó a coleccionar estos instrumentos hasta llegar a ser, ahora sí que, una muestra internacional. Surge en 1983 en Florencia, Italia. Es importante subrayar que esta muestra forma parte de un amplio proyecto que tiene actividades culturales y multimediales, como conferencias, debates y manifestaciones culturales, en colaboración con asociaciones internacionales. El objetivo de la muestra es lanzar un mensaje contra la tortura, pero también es un grito de alarma para el futuro, para que las futuras generaciones no vuelvan a repetir los errores que se han cometido. La muestra es una invitación a recordar y no olvidar. También es bueno para que la sociedad vea y reflexione sobre temas tan importantes que despiertan la conciencia civil. Esta exposición cuenta una historia de nuestra conciencia eliminada y que, por el contrario, durante muchos siglos fueron parte integrante de la convivencia humana. Es decir, que debemos estar conscientes que con esta muestra lo que queremos dar a conocer es dar un grito en contra de toda la brutalidad y la injusticia que es parte del ser humano. Van a encontrar más de 75 piezas, más de 75 instrumentos que están distribuidos en 4 secciones, que son los de instrumentación, los instrumentos de humillación pública, los de tortura, tortura especial para mujeres y los de pena capital. Cuando tú caminas por esta plaza de Santo Domingo, te vas a encontrar con una calle que se llama Luis González Obregón. Y en Luis González Obregón vas a poder comprar muchos libros, pero el nombre de la calle es lo que me llama bastante la atención. Sobre todo porque Luis González Obregón fue un cronista de la Ciudad de México, fue de los mejores. Tiene varios libros en los que habla de leyendas y sucedidos. Hay otra que se llama de Las calles de la Ciudad de México y sus nombres. Y ahí nos platica de acontecimientos. Por
ejemplo, el que les decía de la mujer errada, o el de la calle de la Cruz Verde. La calle de la Cruz Verde, allá en la zona de Mesones, sucedido del que habla Luis González Obregón, es sobre unos novios que se conocen porque como el único acceso que tenía el pretendiente a la mujer era a través de cartas, primero en una Semana Santa, este señor, al no tener acceso a ella, empieza a entregar pequeñas estampas en las que está una cruz verde, y detrás de esa cruz verde va su declaración de amor. Entonces, de todo esto nos habla Luis González Obregón, y de muchas más cosas, de sucesos, acontecimientos, oficios y demás. Esa calle González Obregón hoy tiene varias imprentas y tiendas. Además, ahí se encuentra un templo bellísimo llamado de la Encarnación. El templo de la Encarnación es magnífico, originalmente, y también hay una persona que habla de él, que es Fanny Calderón de la Barca. Dice que era el convento más hermoso que había visto, que definitivamente eso era la alegría por estar en un convento de monjas. El convento viene a menos, se convierte en la Secretaría de Educación Pública, y el templo ahora se utiliza como un auditorio, pero es magnífico, eso sí, ese convento en la calle de Luis González Obregón. Alrededor de esta zona tú vas a encontrar otros museos muy interesantes. Vas a encontrar además el Colegio Nacional. El Colegio Nacional, bellísimo, obra de Teodoro González de León. Además, cuando caminas vas a llegar a la Escuela de Jurisprudencia. Esta Escuela de Jurisprudencia fue hecha por Porfirio Díaz, nada más y nada menos. Y muy cerca de este espacio está la calle de San Ildefonso. San Ildefonso, esa calle de San Ildefonso, era el acceso principal a este colegio magnífico que fue fundado por los jesuitas. Los jesuitas fundaron varios colegios aquí en la Nueva España y se dedicaron mucho a la educación. Sobre todo ellos ofrecían títulos en teología que tenían valor como los de la universidad. Entonces eran lugares a los que llegaban diferentes estudiantes para estudiar gramática, teología y demás. En el caso del antiguo colegio de San Ildefonso, integraba estudiantes que venían también de otros colegios como el de San Pedro y San Pablo. Y hablar de los jesuitas es hablar de una gran cantidad de trabajo. Sobre todo ellos eran muy laboriosos, hacían ingenios, tenían haciendas, tenían recursos y también le prestaban a la gente. Además fueron, dicen, de los primeros que empezaron a buscar la independencia de México. El antiguo colegio de San Ildefonso integra al interior diferentes exposiciones, pero se convirtió en la prepa número 1 después de 1910, y fue en este espacio en donde José Vasconcelos invita a Diego Rivera a plasmar murales. Por eso cuando tú entras ahí al colegio de San Ildefonso, lo que te impresiona son los 3 niveles que tienen murales, entre los que destaca el mestizaje, por ejemplo, destaca también la maternidad, bellísimo, o el que está hecho en el que representa a Hernán Cortés y a la Malinche. Es increíble, todo está lleno de murales, tanto el cubo de las escaleras como los muros, no hay un espacio vacío. Además de los murales, en el antiguo colegio de San Ildefonso destaca el Salón del Generalito. Cuando tú lo visitas te quedas impresionado, pero generalmente no sabemos de dónde viene esa sillería. La sillería originalmente era de la iglesia de San Agustín, allá en la zona de República del Salvador. Y en San Ildefonso también existen otros museos de sitio. Por ejemplo, está ahí el Museo de la Luz, acaba de llegar ahí a San Ildefonso. Y existe además el cinematógrafo de El Fósforo. Es un espacio de la UNAM, pero el Museo de la Luz es magnífico. Ocupa 3 niveles del colegio de San Ildefonso y es impresionante porque para la gente que lo visita, sobre todo para los niños, aunque también para los adultos, ese juego de luces y ver cómo se descompone y ver qué puedes hacer con la luz y cómo va cambiando de colores y tonalidades. Además tienen visitas guiadas, así que te la pasas increíble. Muchos recordarán que este Museo de la Luz estaba en la calle de San Pablo y el Carmen. Este Museo de la Luz estuvo ubicado originalmente en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, pero hace como 2 años lo cambiaron de lugar y pues ahora está perfecto. En voz de Isaías Hernández Valencia, jefe de servicios académicos del Museo de la Luz. El Museo de la Luz se inaugura en 1996 aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México por una iniciativa del doctor Jorge Flores en aquel entonces, que ya era director de Universum, porque hay que saber que el Museo de la Luz depende de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y esta dependencia de la UNAM tiene 2 museos, Universum y Museo de la Luz.
Entonces, ya teniendo la experiencia de Universum, que se inauguró en el 92, pues se les quisieron expandir esa propuesta educativa, científica, de divulgación de la ciencia, como museos, a otros espacios fuera de Ciudad Universitaria. Entonces se tenía este espacio que antes era el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, donde estaba la Hemeroteca Nacional. Ese espacio es de la UNAM también, está en la calle del Carmen y San Ildefonso. Hoy ocupa el Museo de las Constituciones también de la UNAM. Entonces ese espacio fue donado por la UNAM a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y entonces se hizo ahí el Museo de la Luz. Entonces el proyecto se le asignó a la doctora Ana María Cheto, que nuevamente a estas fechas es nuestra directora. Del 94 a 1996 duró este proyecto de generar fuera de Ciudad Universitaria un museo interactivo de ciencia y con el tema dedicado al fenómeno de la luz desde diferentes perspectivas de la ciencia, de la astronomía, de la física, de la química, de la biología, pero la intención era hablar del fenómeno de la luz desde el punto de vista también de las artes y de la historia. A un costado tiene el cinematógrafo del fósforo y en este espacio tú vas a poder visitar y ver los diferentes lugares y áreas que utilizaban los estudiantes del colegio de San Ildefonso. Es un lugar bien interesante y cuando seguimos caminando por este espacio vamos a llegar al Museo de las Constituciones. ¿Ya lo visitaste? Tienes que visitarlo, de verdad, está nuevecito, todavía huele a nuevo. Cuando tú entras es increíble. Originalmente en este espacio en 1986 estaba la colección del Museo de la Luz, pero este lugar ha sido testigo de todo lo que se puedan imaginar. Del primer Congreso de México, fue testigo del momento en el que Iturbide juró como emperador, también en ese espacio. Aquí se hizo la primera constitución, aquí se firmó la primera constitución. Por eso la iniciativa de crear un Museo de las Constituciones. Y alrededor de este Museo de las Constituciones existe también pintura mural. El espacio que ahora vemos es solamente el templo del gran colegio de San Pedro y San Pablo. Esta calle ya se llama El Carmen y es la que nos va a llevar precisamente al Templo del Carmen, cerca de la Lagunilla. Aquí vas a poder adquirir una gran cantidad de cosas que tú quieras comprar y después ahí en el colegio de San Pedro y San Pablo observar cómo ha ido evolucionando la Constitución mexicana. Muchos elementos de la Constitución original también tienen diferentes actividades de cine y lo que destaca cuando entras, cuando vas así caminando hacia la parte central del templo, es el mural de Roberto Montenegro. Ese mural de Roberto Montenegro que causó tanto escándalo cuando lo inauguró. Además, cuenta con vitrales de la universidad. Pero de esto y más vamos a seguir platicando cuando regresemos aquí en Ciudad Viva. Yo soy Sandra Rodríguez y qué gusto que nos escuchen. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Y ya estamos de regreso aquí en Ciudad Viva y qué gusto que nos acompañen. ¿Y se acuerdan que estábamos hablando allá de Roberto Montenegro en el Museo de las Constituciones? Pues sí, este señor causó revuelo. ¿Saben por qué? Porque plasmó un mural con 12 mujeres desnudas. Uy, para su época todos se espantaron. Además, él estaba al centro y también estaba desnudo. Roberto Montenegro nació en Guadalajara en 1887, pintor mexicano, formado en la Academia de San Carlos y en París. Fue director del Museo de Artes Populares. Es autor de murales como El Día de Santa Cruz, 1931, Convento de San Pedro y San Pablo de México, paisajes, retratos, temas prehispánicos, grabados e ilustraciones. Falleció víctima de un accidente mientras se desplazaba de México a Pátzcuaro. Recordamos también su obra El Árbol de la Ciencia en 1922 en el Museo de las Constituciones, la cual causó revuelo en la población. Se llamaba Las Horas originalmente y pues a la gente no le gustó y los mandaron a vestir. Vistieron a las mujeres y vistieron al hombre. Y cuando a Roberto Montenegro le preguntaban de este mural, él siempre dijo: yo no pinté eso. ¿Por qué? Porque él nunca había pintado tanta decencia y a tanta mujer que hasta traían velos en la cabeza. Cambió completamente lo que él había planteado originalmente. Aquí en el edificio del Museo de las Constituciones, originalmente este lugar fue la capilla de todo el colegio de San Pedro y San Pablo. Después
después, cuando se da la exclaustración de los jesuitas, cuando los sacan en 1767, expulsan a todos los jesuitas de los territorios de España. Y entonces tienen que salir así de la noche a la mañana e irse y dejar todos sus bienes. Y dejaron abandonado el colegio de San Pedro y San Pablo, el colegio de San Ildefonso, la casa profesa. Esa casa profesa que se ubica en la calle de Francisco y Madero y que recibía ese nombre porque era en el espacio en el que estaba la casa profesa, es decir, el lugar en el que se profesaba el cuarto voto. Es que los jesuitas, además de pobreza, obediencia y castidad, agregan un cuarto voto que es el de obediencia y sometimiento al Papa. Por eso esa casa se conocía como la casa profesa. Después a ese templo en la calle de Francisco y Madero e Isabel la Católica le llamaron también San José del Real cuando pasó a manos de los oratorianos. Sin embargo, cuando tú vas a pasear por allá y dices el templo de San José del Real, ¿dónde se ubica? Y todos te van a decir, ¿quién sabe? No ha de ser de aquí, oiga. Pues no, lo que nos estamos refiriendo es a la iglesia de la Profesa, que al interior tiene una magnífica pinacoteca. Tienes que visitarla. Todos los sábados hay una visita guiada a los 12 del día y es gratuita. Es increíble. Cuando tú llegas, lo primero que te recibes son grandes óleos. Además, tienen obra de Cristóbal de Villalpando. Es que los jesuitas de verdad les gustaba mucho esto del arte y como no los dejaron llevarse nada en 1767, dejaron todo. Otro de los colegios que ellos también administraban era el colegio de San Francisco Javier, allá en Tepozotlán, y ese sí, de verdad que nos muestra la grandeza de los jesuitas. El colegio de San Pedro y San Pablo quedó abandonado después de ese año y una vez que pasa a manos del gobierno, lo van a empezar a dividir. Abarcaba toda la manzana. Ahora solo quedó el templo y el templo además tuvo otros usos no tan sacros. Se convirtió en bodega, un tiempo en cantina inclusive, y en un salón de baile, también en una pista para patinar. Todo esto, si lo vieran los jesuitas, se hubieran vuelto a morir. Además, a un costado de este templo te vas a encontrar una magnífica portada. Y uno dice, ¡qué belleza! ¿De dónde era? Ah, es que la magnífica portada que está hecha en cantera no corresponde a este lugar. La magnífica portada era la portada de la primera universidad de la Ciudad de México. Es impresionante. Ahora son talleres de restauración, pero vale la pena que te des una vuelta por estos lugares. Cuando caminas ahí por la calle del Carmen, además, te vas a encontrar un montón de negocios en donde vas a encontrar cosas para belleza, para el arreglo de las mujeres y muchas cositas como aretes, bolsitas y demás cosas que nos encantan a las mujeres. Y después, caminando por esta calle del Carmen, llegaremos a la calle de Moneda. La calle de Moneda es uno de esos lugares maravillosos de la Ciudad de México y ha sido declarada como la mejor calle de la ciudad, sobre todo por el trazo y lo homogéneo de toda su arquitectura. Ahí en la calle de Moneda, lo primero que encuentras en la esquina de Seminario y Moneda es el edificio de la primera universidad, que curiosamente tenía en la base la cantina El Nivel. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo una cantina en la universidad? Pues sí, aunque no lo creas, ahí estaba una cantina, así que los estudiantes salían y después se iban a una farra. El Nivel desapareció, ya la cerraron, la que fue la primer cantina, la cantina que tuvo la primer licencia de la Ciudad de México, ya la cerraron, ya no existe. Si te habías quedado con las ganas de visitarla, pues ya quedará en el recuerdo de los que todavía tuvimos la oportunidad de tomarnos un tequilita en esa barra muy famosa. Y caminando por esta calle de Moneda vas a llegar al Arzobispado. Ahí en el Arzobispado es ahora un museo de sitio y además presenta toda la obra que tenía la Secretaría de Hacienda como pago en especie. Sí, Diego Rivera planteó que por qué los artistas tenían que pagar en efectivo, que qué le parecía al gobierno si sus impuestos se los pagaban con obra de arte. Y el gobierno aceptó, así que a partir de ahí se instala la modalidad de pago en especie. Los artistas pagan con grandes obras o con trabajo público y demás y pasa al acervo de la Secretaría de Hacienda. Además, en este espacio tú vas a poder visitar otros murales que están ahí en el cubo de la escalera o tal vez asistir a alguna de las actividades gratuitas. Todos los domingos hay concierto, así que vale la pena visitarlo. Si caminas por esta calle de Moneda, vas a encontrar la calle del Licenciado Primo Verdad. Y es que el Licenciado Primo Verdad dicen que se suicidó ahí en el Arzobispado. Lo habían encarcelado y curiosamente amaneció suicidado. Dicen por ahí las malas lenguas que él no se suicidó, que lo mataron. Pero bueno, Licenciado Primo Verdad quedó ahí, la calle, y en esa calle se ubica el templo de Santa Teresa la Antigua. Santa Teresa la Antigua era muy famosa. ¿Por qué? Porque en este lugar estuvo Sor
Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz primero vivía en Palacio Virreinal y llegó como dama de compañía de la virreina. Al ser dama de compañía de la virreina tenía muchos privilegios, por ende no tenía que hacer trabajo físico. Después ahí, cuando está de dama de compañía, le hacen un examen ante varios sabios para saber si su conocimiento era infundado o adquirido. Y es que ella, decían, era muy extraño que a una mujer le interesara saber cosas, sobre todo en su época. Después su confesor le dice que por qué no mejor para ella, que está negada para el matrimonio, le conviene entrar al convento. Y cuando entra al convento, pues que seguramente ahí va a tener tiempo para poder leer, escribir, pensar y meditar. Lo que nunca se imaginó es que el primer convento al que la mandaban es al de las Carmelitas Descalzas. Las Carmelitas Descalzas eran tremendas en la orden que llevaban. Se levantaban a las 3 de la mañana a toque de matraca y después se iban a las oraciones. Y después a las 6, a las 9, a las 12, a las 3, a las 6, a las 9 de la noche. Con ese ritmo a Sor Juana nunca le iba a dar tiempo de hacer nada. Así que sale del convento de Santa Teresa la Antigua y se traslada a el convento de San Jerónimo, en donde va a ser la mayor parte de su obra. Por eso es famoso ese lugar. Ahora ya está modificado y es Exteresa Arte Actual, y también puedes visitarlo por la cantidad de exposiciones de arte contemporáneo que tiene. Además, cosas ahí muy extrañas. Tiene una capillita ahí de las ánimas que de verdad te da miedo. Desde que entras el espacio es muy oscuro, pero la capilla tiene una temperatura más baja que todo el templo. Destaca además la cúpula, que es hermosa y que ha sobrevivido a diferentes temblores. Una vez se cayó, pero la volvieron a levantar y quedó magnífica. Ahora este lugar es sede y también marco para muchos comerciales, sobre todo de moda, todos esos que son de moda. Tú cuando conozcas esta iglesia vas a decir, aquí grabaron ese comercial. Entonces, caminando ahí sales de este convento de Santa Teresa la Antigua y vas a encontrar el Palacio de la Autonomía. Así como yo comentaba que la Plaza 23 de Mayo recibe el nombre por la universidad, este edificio de la Autonomía evoca a este acontecimiento. El edificio es magnífico, además tiene exposiciones que tienen que ver, ahorita una de Tutankamón y tiene otra también que ver con bestias y ahí leyendas extrañas, ¿no? Del mundo, como hombres lobo. Pero bueno, ya te haces el día, vas a Templo Mayor y vas a pasar ahí a ver estas exposiciones diferentes. Sales de la calle del Licenciado Primo Verdad y llegas ahora al Museo de las Culturas. El Museo de las Culturas fue originalmente la Casa de Moneda. ¿Por qué se le llamaba a esta calle Moneda? Se le llamaba Moneda porque en este espacio se estableció la primer casa de moneda de América y dicen que fue de las mejores porque ahí se empezaron a hacer los primeros troqueles para empezar a diseñar monedas. De hecho, se dice en la actualidad que muchas monedas mexicanas andan por ahí circulando y que la Casa de Moneda de México le hace una producción especial a diferentes países. Por ahí cuando alcances a ver un euro, cuando tengas la oportunidad de ver un euro, como que se parecen a nuestros pesos, inclusive tienen ahí alrededor colorcitos muy parecidos a nuestros pesos mexicanos. Esta Casa de Moneda es la que le da el nombre a esta calle y en la que se ubica el Museo de las Culturas del Mundo. En voz de Gloria Falcón Martínez, subdirectora académica del Museo Nacional de las Culturas. El Museo Nacional de las Culturas es un museo que depende del Instituto Nacional de Antropología y que está dedicado a mostrar la diversidad cultural del mundo. Esto es, contiene muchas colecciones extranjeras, pero también, digamos, provenientes de México. Fue fundado el 4 de diciembre de 1965, es decir, al año siguiente cumplirá 50 años, y está ubicado en el edificio que fue la Casa de Moneda, construida en el siglo XVIII. Entonces también es un recinto muy bonito. Está justo al costado de Palacio Nacional. Cuenta con varias exposiciones permanentes, donde uno puede ver piezas de arqueología egipcia, de arqueología de la zona de Levante, que es Israel, Mesopotamia, culturas del Mediterráneo, y hay una zona muy grande de culturas del Pacífico. También tenemos una sala de China, digamos, de la China ancestral, pero también con piezas que muestran la influencia china en la artesanía mexicana. En estos momentos tenemos nosotros una exposición temporal que es sobre títeres del sureste de Asia. Tiene algunos títeres de la India, de China y de Indonesia, y se llama La Magia de las Sombras. La entrada es gratuita.
tienes que visitarlo definitivamente. Y pues hay muchas más cosas que visitar en esta calle de Moneda, de la que más adelante en otro programa vamos a ir desmenuzando este lugar tan interesante. Yo soy Sandra Rodríguez, qué gusto que nos hayas escuchado. Si quieres saber más sobre nuestra programación, nuestras actividades o nuestros recorridos, puedes consultarlo en visitasguiadasmexico.com o llamarnos al 1995-1764. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos la próxima semana de 9 a 10 de la mañana. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva.